Bienvenidos a un nuevo video, les habla Javi Same. Bueno, el tema de hoy es aprender la herramienta sobre de CorelDRAW. Para ello, lo que tengo preparado acá un documento. En mi área de trabajo, lo que voy a escribir un texto, por ejemplo, pues texto cualquiera. En mi caso voy a agregar mi nombre de usuario de YouTube. Para ello uso cambio de tipo de letra, por ejemplo voy a usar una letra gruesa, Copper. De esta manera. Ahora, como siguiente paso, para darle un poquito más de detalles, le voy a agregar primeramente una silueta exterior, de esta manera, y voy a cambiar de color de texto a amarillo. Ahí está. Tenemos este pequeño ejemplo. Ahora recién seleccionado el documento, seleccionado el objeto, voy a usar la herramienta sobre. Me dirijo a herramienta sobre, la cual es esta, y se me activa en la parte superior algunas ya preestablecidas, las cuales las quiero probar, por ejemplo en circular. Vemos que no da el resultado que buscamos. Luego buscamos con rectángulo, algo parecido que me gusta. Vamos a probar estos ejemplos preestablecidos. Bueno, ahí sería un poquito agradable, y así sucesivamente son los ejemplos preestablecidos que nos trae CorelDRAW. Bueno, si no nos gusta ninguno de ellos, simplemente borramos la envoltura de esta manera y ya está. Regresa el texto a su normalidad. Ahora le vamos a agregar una envoltura a nuestro gusto. Nos ubicamos en la herramienta sobre o envoltura y trato de arrastrar, por ejemplo, hacia arriba, de la parte de abajo también. Ahí está. Y si me acerco un poquito más por la parte izquierda, lo agarro hacia arriba, de acá, de esta manera. De esta manera hemos logrado crear una envoltura, bueno, a mi gusto. Ahora lo que voy a hacer es agregar un poquito de detalles para que quede un poquito más atractivo. Lo que uso es la herramienta de elipse de 3 puntos. Me ubico en la parte izquierda y arrastro presionando Shift para mantenerlo lineal. De esta manera hago esto. Ahora lo que voy a hacer es voy a dar un color negro y seguidamente voy a convertirlo a mapa de bits. Mapa de bits, aceptar, y posteriormente me dirijo a mapa de bits otra vez y le voy a agregar un desenfoque gaussiano. Me dirijo a desenfocar y desenfocar gaussiano. Presiono en aceptar. Ahora lo voy a enviar al fondo. Ahí está. De esta manera hemos logrado trabajar con la herramienta envoltura en CorelDRAW. Bueno, eso sería todo el video. No se olvide suscribirse al canal para no perderse ningún video que estoy subiendo todos los días.